Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wishmaníacos aquí presentes, y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/The Wiseman Show. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Una de las constantes que encontramos en nuestro día a día en el mundo capitalista es la desigualdad. Y si bien cuando hablamos de pobreza tendemos a acordarnos de todas las desgarradoras imágenes de turno, de cuando las ONGs nos asaltan a la hora de la comida con sus anuncios de niños desnutridos, en realidad la pobreza es una situación que no tiene fronteras. Pero, como irónicamente no hay más ciego que el que no quiere ver, aquellas imágenes de niños desnutridos de países que ni sabemos ubicar en el mapa son lo único que pensamos cuando oímos hablar de pobreza mientras esquivamos al mendigo que pide a las puertas del centro comercial. Y lo cuco es que, con lo lejanas que se nos hacen aquellas imágenes, mentalmente también podemos distanciarnos para encogernos de hombros y decir que no podemos hacer nada. No obstante, como es evidente, si denegamos ese truco mental tan coqueto, la realidad es que la pobreza es universal en el mundo capitalista, entre otras porque la desigualdad es uno de sus pilares principales. Para que haya ricos debe haber pobres, y no se puede ser rico y pobre al mismo tiempo. A la vez de que, paralelamente, la desigualdad no solo es económica, sino también social. No por mucho dar al mendigo de la esquina, este podrá salir de su situación, cuando contamos con unos baremos sobre las oportunidades vitales que ofrecemos como sociedad a las personas dependiendo de un nivel de ingresos mínimo. Y, al final, lo único que a esta pobre gente les queda es subsistir o sobrevivir de una caridad que jamás será suficiente. Y aquí es cuando entra la segunda capa del proceso mental de distanciamiento. Si ya hay alguien ayudando, eso significa que todo va bien y yo no tengo que hacer nada. A lo que encima se añade nuestra excusa, y por desgracia en ocasiones no tan excusa, porque la gran mayor parte de nosotros somos víctimas de esta desigualdad económica y social, de que si por nosotros fuera, ayudaríamos, pero tampoco nos lo podemos permitir. Pero, ¡oh! ¡Qué casualidad! Resulta que de la nada ha aparecido un filántropo multimillonario al que ese día convenientemente seguía un séquito de la prensa y acaba de enterrar el problema de turno en dinero. Bueno, pues ya está. Uf, menos mal. Por un momento pensé que tendría yo que perder un poco de sueño antes de acostarme entre los complejos y las inseguridades. Ahora bien, pese a lo mucho que nos salvan los ricos filántropos de tener que pensar en las cosas feas que pasan en el mundo, y, sobre todo, lo que implica que le veamos las costuras al sistema capitalista, ¿podemos, aún así, confiar en que nuestros queridos multimillonarios sean los sugar daddies del mundo entero? ¿Son acaso dignos de alabanza por, básicamente, solucionar económicamente todos aquellos problemas que parece que solo se pueden arreglar echándoles dinero por encima y en cantidades que nosotros los curreles no nos podemos permitir? ¿O acaso hay algo más? Pues para eso, vamos a empezar deconstruyendo qué es lo que, al final, se ha acabado denominando filantrocapitalismo. Los orígenes del filantrocapitalismo y, bueno, la filantropía como la conocemos hoy en día, se remontan a finales del siglo XIX. Gracias a las rentas generadas por el colonialismo y la revolución industrial, una nueva ola de ricos surgió a lo largo de todo Occidente. Una generación de magnates industrialistas tan infame por sus prácticas abusivas, tanto hacia sus trabajadores como todas las medidas que tomaban para seguir amasando riqueza, que se los acabó conociendo como robber barons o barones ladrones. La praxis de estos barones ladrones era una de amasar las suficientes riquezas a través de la industria y la explotación para utilizarlas como un medio con el que influir directamente en la sociedad y el Estado a través de tramas de corrupción, sobornos, esclavitud salarial, prácticas de monopolización del mercado y competencia desleal, o la manipulación del mercado. De modo que aquel poder económico invariablemente llevara a un inmenso poder político. Uno de los nombres más infames de esta generación, por ejemplo, fue el del industrialista Cornelius Vanderbilt, por el cual se acuñó el término varones ladrones en primer lugar. Historiadores como T.J. Stiles describen a Vanderbilt como un monopolista titánico que aplastaba a los competidores, amañaba los mercados y corrompía al gobierno. Su codicia y su poder, cuenta la leyenda, dominaban una democracia indefensa. Aún así, irónicamente, pese al mal que provocaban estos varones ladrones, a ellos no les gustaba que se los criticara.
Conocían el poder de la prensa al mismo tiempo que les dolía que se cuestionara el suyo propio, de modo que industrialistas como Andrew Carnegie inventaron una forma de lavar su imagen pública al mismo tiempo que la prensa pudiera proteger sus intereses. Apropiarse del concepto clásico de la filantropía como idea de la caridad para reconvertirla en un modelo de negocio capitalista. En su ensayo titulado The Gospel of Wealth, el Evangelio de la Riqueza en castellano, Carnegie aconseja a sus colegas multimillonarios el aprovechar la filantropía como una inversión, con el fin de ganarse la confianza de los pobres hasta el punto en que estos les permitan a los multimillonarios convertirse en los administradores de sus comunidades. Cito algunas cosillas. El multimillonario se convertirá en un fideicomiso de los pobres y se le confiará por un tiempo una gran parte de la creciente riqueza de la comunidad. Pero también se le permitirá administrarla de una forma mucho mejor de lo que ésta habría sido capaz por sí misma. Sin embargo, el hombre que muere dejando tras de sí millones en riqueza disponible que le correspondían administrar en vida, morirá sin llorar, sin honrar y sin homenajear, sin importar los usos que hará la escoria con el dinero que no podrá llevarse consigo. El veredicto del público será entonces: el hombre que muere así de rico muere deshonrado. Sería mejor para la humanidad que los millones de los ricos fuesen arrojados al mar que gastarlos de tal modo que alentasen a los perezosos, a los borrachos y a los indignos. En resumidas cuentas, el multimillonario entrando en las comunidades pobres como un zorro en un gallinero para comprar la voluntad de las clases trabajadoras, hacerlas sentirse endeudadas con esta caridad y ganar tan buena imagen que dichas comunidades permitirán que el multimillonario pueda hacer y deshacer a su antojo por encima de la ley mientras purga a todo aquel que vea como un indigno. Y en el caso de Carnegie, pese a que su filantropía acaparara las portadas de la prensa y la opinión pública, la nueva fortuna que ganaba gracias a su lavado de imagen le servía para sobornar políticos o administrar las comunidades de sus trabajadores de modo que los mantenía como esclavos salariales. De hecho, el sociólogo John A. Fitch describió las condiciones de trabajo de las fábricas de Carnegie de la siguiente manera: aquí no se ven ancianos. Las largas horas, el esfuerzo y los cambios bruscos de temperatura agotan a un hombre hasta que alcanza la vejez a los 40 años. Y, mismamente, la verdadera visión de Carnegie hacia aquellas comunidades a las que tanto ayudaba, entre comillas, con su filantropía, quedó evidente cuando en 1894, durante una manifestación de los trabajadores de sus fábricas que exigía mejores condiciones laborales, un disturbio hizo que el propio Carnegie invocara a la Guardia Nacional estadounidense y ésta asesinó al menos a 10 trabajadores para lanzar públicamente el mensaje de quién estaba realmente al mando. En la correspondencia posterior de Carnegie, este se jactaba de su victoria y presumía de que los trabajadores ya no volverían a darle problemas nunca más. Una correspondencia que pronto se reveló y acabó cambiando la opinión pública sobre Carnegie a peor. Sin embargo, pese a todo, como Carnegie ya había dominado la técnica de la manipulación del público mediante la filantropía, simplemente reparó el daño a su imagen mediante más obras benéficas que invitaron al público a comprar más de los productos de este santo varón. Al mismo tiempo de que Carnegie seguía castigando a sus propios trabajadores mediante cada vez más recortes de sueldo, debido a que esta vez nadie se atrevería a alzar la voz siendo él quien tenía en su bolsillo a la Guardia Nacional. El ejemplo de Carnegie fue uno que otros tantos varones ladrones de la época siguieron, empezando por el industrialista John Davidson Rockefeller, quien a la vez de que donaba grandes sumas de dinero para actos caritativos, también sofocaba cada huelga de trabajadores mediante la Guardia Nacional de una forma que solo se puede describir como auténticas masacres. Y todo al mismo tiempo de que competía y conspiraba para monopolizar todos los mercados posibles mediante la manipulación de precios y la violencia. Y de hecho, fueron las propias actividades de Carnegie y Rockefeller las que dieron pie a una serie de medidas gubernamentales para rebajar el nivel de amenaza económica, política y social que los varones ladrones representaban, la llamada Sherman Antitrust Act de 1890. El propio senador John Sherman, en cuyo honor se estableció este conjunto de leyes, describe la situación. Si no apoyamos a un rey como poder político, no deberíamos apoyar a un rey sobre la producción, el transporte ni la venta de los artículos de primera necesidad. Si no, nos someteríamos a un emperador. No deberíamos someternos a un autócrata del comercio con poder para impedir la competencia y fijar el precio de cualquier mercancía.
A lo que podemos añadir las palabras del abogado y reformista Frank Patrick Walsh, recogidas en el libro No Such Thing as a Free Gift, de la socióloga Lindsay McGooey, una de las principales fuentes de este vídeo. Como ya se ha dicho muchas veces, sería mejor que la gente que controla grandes industrias, en vez de invertir sus excesos de beneficios en la dispensación de dinero para actos filantrópicos y de limosneo, organizara un sistema por el cual distribuyeran los sueldos primero, o darles a los trabajadores un mayor porcentaje de la productividad de la industria en primer lugar. Llegado el siglo XX, uno de los mayores descubrimientos realizados fue la importancia de las relaciones públicas, la propaganda y la imagen de marca. Ya no valía simplemente con atraer la mirada del público o captar su interés con las cosas que promocionamos, sino en crear una auténtica relación parasocial con la marca o la gente que la representa. Y resulta que la mejor forma para ello es algo que permita grandes cantidades de manipulación emocional y limpieza de imagen al mismo tiempo. Por supuesto, cuando aquí en este vídeo hablamos de filantropía, es evidente que nos referimos a todos aquellos actos, entre comillas, caritativos, que realizan los multimillonarios. Y no es en absoluto cuando nosotros le damos un par de céntimos en calderilla a un mendigo que vemos en la puerta del súper. Y la gran diferencia, al contrario de lo que unos se imaginarán, no es por el presunto impacto positivo comparativo de lo que dan de sí esas fortunazas con respecto a nuestra calderilla, sino más bien al impacto positivo real que reciben a cambio los bolsillos de los multimillonarios, junto al impacto negativo también real y hasta demostrable que toda esta filantropía verdaderamente genera. Debido a que el sistema capitalista neoliberal está diseñado como una competición en la que todos estamos obligados a participar, puesto que su fundamento más básico es la desigualdad con el fin de generar explotación, la única norma verdadera no escrita es que, para ganar, hay que trampear el sistema, explotar zonas grises e ineficiencias para lograr la mayor ventaja, mientras se les dice a los curritos y a la plebe que la única forma para triunfar es el trabajo duro. Y tal vez no hay mayor ejemplo de ello que William Henry Gates III, hijo del abogado millonario William Henry Gates II, y al que reconoceremos como el fundador de Microsoft. Una empresa que, sobre todo en la década de los 90 del pasado siglo, si salían las portadas de la prensa no era precisamente por sus ordenadorcitos y sistemas operativos, sino por haberse saltado a la torera todas las normativas contra los monopolios en Estados Unidos. Aquellas que surgieron para pararles los pies a Carnegie y Rockefeller, pues esas. Y también por las prácticas abusivas que se cometían contra los empleados, o las prácticas anticonsumidor y de manipulación mediática en la forma de medidas de competencia desleal contra Linux, que era su principal competidor en la época. No creerá que me hice rico firmando talones. Y la solución ante el problema de imagen de marca que se estaba generando en torno a Gates y Microsoft fue la creación de la fundación filantrópica Bill and Melinda Gates Foundation. Aunque más bien habría que decir que fue un cambio de nombre, puesto que antes se llamaba la William H. Gates Foundation. El resultado, que a lo largo de los siguientes años aquel plan de lavado de cara funcionó tan bien que, pese a todo, el nombre de Bill Gates, o como realmente deberíamos llamarlo para que no se nos olvide jamás que su fortuna es heredada, William Henry Gates III, se convirtió en un sinónimo de filantropía, de amor al prójimo, hasta convertirse en la cara de la figura del multimillonario bueno o emprendedor social. Da igual que seas un monstruo irredimible y que tu compañía siga ocupando portadas por aún más prácticas cuestionables, como la colaboración de Microsoft con el gobierno chino para censurar los eventos de la masacre de la plaza de Tiananmen, el hecho de que Microsoft tenga una filial pantalla en Irlanda para evadir impuestos, que Microsoft haya colaborado con la NSA para tejer una red de espionaje contra los usuarios, o que Windows 10 viole toda clase de normativas de protección de datos hasta el punto en que la Unión Europea tenga que intervenir el sistema operativo. Tanto para la prensa como para el público eres un salvador de los pobres y los más desfavorecidos. Y todo lo que hagas a partir de ese momento se perdona automáticamente y se barre bajo la alfombra. En pocas palabras, tal cual, han comprado nuestro silencio, nuestro apoyo y nuestro beneplácito lanzando dinero al problema. Y como dicha estrategia funcionó a las mil maravillas, no tardaron en surgir más multimillonarios que se unieron a la causa si no lo hacían ya de antes. Nombres como George Soros, Ted Turner, Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o Warren Buffett son algunos de los nombres que acompañan al de William Henry Gates III como los ejemplos más recurrentes de la filantropía. Y tan extendida es esta práctica que existen movimientos como The Giving Pledge, un juramento por el cual los multimillonarios que se unan deben donar la mitad de su riqueza a causas filantrópicas.
Lo que ya no se comenta tanto es que esta filantropía en realidad no es más que un elaborado truco de magia fiscal, aparte de la brillante táctica de lavado de imagen pública que acabamos de ver. Y de hecho, esto es lo que se conoce como filantrocapitalismo. Según informa el medio Vox, causas como The Giving Pledge ya son una farsa cuando vemos que solo 2 firmantes cumplieron con su promesa. Por un lado, el banquero T. Dennis Sanford con un 53%, y el empresario Chuck Finney habiendo donado todo su capital tras su muerte por el otro. El reportaje también menciona honoríficamente al multimillonario George Soros por haber donado el 73% de su fortuna motu proprio, sin ser firmante del juramento. El resto de los firmantes apenas donó el 12% de su fortuna, con el caso más llamativo siendo el de un Jeff Bezos, cuyo donativo de 177.000 millones de dólares apenas es el 1% de su capital. Ahora es cuando viene la parte de la magia fiscal. Como a estas alturas es bien sabido, en sistemas fiscales como el estadounidense, las donaciones a causas benéficas son desgravables, de modo que el donante recibe de vuelta una serie de ventajas fiscales como incentivo a seguir donando. Lo que ya no es tan conocido es que el sistema es más intrincado por estar plagado de zonas grises y vacíos legales, que forman el truco por el cual el filantrocapitalismo trampea el sistema económico. Cómo funciona es que, independientemente de si un multimillonario tiene una fundación caritativa a su nombre o si simplemente dona una, a cambio del donativo, el Estado concede una devolución sustancial a modo de recompensa originada del erario público, mientras que el resto del dinero donado se acumula en la fundación para ser invertido, con el tiempo, en diversas causas. La zona gris viene cuando vemos que solo se miden fiscalmente las inversiones de la fundación a las causas, ignorando por completo el dinero acumulado en la fundación, el cual acaba siendo devuelto al donante. Pero esperad, que aún hay más. Si el multimillonario dona a fondos privados de forma anónima, la recompensa económica es aún mayor como premio por no convertir en un circo mediático el acto caritativo. Y como el donante es anónimo y la caja en la que se deposita su dinero es privada, es imposible rastrear la causa o causas benéficas. Además, algunas fundaciones, como la Bill and Melinda Gates Foundation, son las principales inversoras de organismos como la Organización Mundial de la Salud, lo que es un testamento de la verdadera influencia no ya económica, sino hasta política, de muchos de estos multimillonarios. Una magia fiscal que, si os habéis dado cuenta, muestra una serie de asuntos bastante escabrosos por todo lo que implican. Las ventajas fiscales cuestan dinero al erario público. La cantidad de dinero sin vigilar de forma oficial implica que tal vez dicha beneficencia no está sucediendo en absoluto, y que la influencia de estas fundaciones y los individuos tras ella amenazan a la propia democracia. A lo que se debe añadir que estos trucos de magia fiscal están ocurriendo paralelamente a todas las instancias de evasión fiscal que ya realizan los multimillonarios. Asimismo, dentro de los propios donativos de los multimillonarios a las fundaciones, solo el 5%, es decir, el mínimo legal impuesto por ley, será el invertido tanto en las ventajas fiscales como en las causas benéficas. Según informan varios medios, el 95% restante acaba convirtiéndose en la financiación de la propia organización. Y como gran parte de estas fundaciones ya eran propiedad del multimillonario en primer lugar, dicho 95% se convierte en una inversión de este hacia su propia fortuna, debido a que estas fundaciones también invierten en bolsa. Inversiones que, evidentemente, se realizan a causas, corporaciones e industrias que son las que provocan los problemas contra los que la fundación lucha en primer lugar. Un informe de la organización Global Justice Now desglosó las inversiones de la Bill and Melinda Gates Foundation. Y los resultados son que las principales prioridades de una fundación que lucha contra la pobreza, la hambruna, la desigualdad social y la enfermedad son invertir en empresas que pugnan por el monopolio del cacao como Nestlé o Mars, corporaciones de combustibles fósiles como una BP caracterizada por ser la responsable de las peores catástrofes medioambientales relacionadas con el crudo de las últimas décadas, compañías de explotación minera como Rio Tinto o Vale, con la última siendo muy notable por sus continuas violaciones de medidas de protección medioambiental y derechos humanos. Corporaciones de comida rápida y lobbies contra la alimentación saludable como McDonald's, Coca-Cola o PepsiCo. Cadenas de tiendas como una Walmart caracterizada por su pésimo trato hacia sus empleados y ser un lobby a favor de la privatización de la educación. O corporaciones manufactureras de armas como Obey Systems, o una Caterpillar acusada desde hace tiempo de ser cómplice directa en violaciones de derechos humanos en la Franja de Gaza contra la población palestina. Y, por si fuera poco, dichas inversiones traen de la mano colaboraciones directas con las corporaciones en las que se invierte.
Por ejemplo, en 2014, la Bill and Melinda Gates Foundation invirtió casi $600 millones en acciones de Coca-Cola, a la vez de que inició un proyecto en Kenia para entrenar a la población en ganarse la vida cultivando fruta de la pasión, la cual es un ingrediente valioso para la empresa de bebidas. Por tanto, aquí vemos que el propio sistema filantrocapitalista va mucho más allá de las ventajas fiscales o el lavado de cara, sino que es la apropiación de la filantropía para convertirla en justo lo opuesto de su significado: caridad a cambio de beneficios y beneficios a costa de la sociedad. Y fuera de Estados Unidos la cosa no cambia, que en España, por ejemplo, tenemos un ejemplo patrio en la forma de Amancio Ortega. Pese a que desde sus inicios al dueño del imperio comercial Inditex jamás le faltaron adulaciones de parte de la prensa más lamebotas de nuestro país, por ser poco menos que el obrador de un llamado milagro español, un ejemplo patrio de cómo empezar de cero en una aldea de la España profunda hasta convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo, la realidad es un pelín distinta. Ya desde sus orígenes, los talleres textiles de Ortega eran bien conocidos por sus situaciones de explotación laboral. Como recoge la periodista Cecilia Monllor en su libro Zarápolis, el secreto del crecimiento del empresario fue la economía sumergida junto a condiciones de explotación. A ello se suman las palabras de los sociólogos Carlos Rabuñal y Marta Casal, para los cuales el verdadero milagro empresarial se encuentra en los, y cito, talleres concebidos únicamente como un instrumento de alta productividad a bajo coste, en los cuales se fuerza a los empleados a trabajar en condiciones pésimas. Y, según recogen los periodistas Xavier Blanco y Jesús Salgado en su libro Amancio Ortega, de Cero a Zara, una de las frases favoritas tanto de Ortega como de los representantes de Inditex para callar las quejas de los trabajadores es, y cito de nuevo, «Mira, si no estás de acuerdo, ahí están los negros deseando trabajar». A partir de ahí, fueron frecuentes a principios de la década de los 2000 las noticias sobre el desmantelamiento de varios talleres ilegales de Inditex en los que se explotaba y esclavizaba a trabajadores inmigrantes, ante lo cual Ortega trasladó toda su producción a otros países. A partir de ahí, el nombre de Inditex quedó convertido en un sinónimo de explotación laboral por todo el mundo. La ONG Intermon Oxfam denunció a Inditex por las condiciones de esclavitud y explotación laboral de sus talleres en el tercer mundo. Un medio portugués denunció que en los talleres subcontratados de Inditex utilizaban a niños como mano de obra. En 2011, el Ministerio de Trabajo brasileño liberó a 15 trabajadores bolivianos y peruanos que trabajaban en condiciones degradantes en 2 talleres clandestinos subcontratados por Inditex en la ciudad de Sao Paulo, en los que eran obligados a trabajar hasta 16 horas diarias por un salario inferior al mínimo exigido en el país. En 2013, un edificio que contenía varias fábricas textiles, de entre las que se encontraban varias marcas de Inditex, acabó derrumbándose y llevándose la vida de más de 1000 personas, lo que reveló las condiciones laborales infrahumanas a las que estaba sometida la gente esclavizada allí. Y así sucesivamente. Y luego también son numerosas las denuncias por competencia desleal de Inditex, así como que también fue muy conocida en su día la sentencia por la cual un tribunal anuló la obligación a los empleados de las tiendas Inditex de trabajar los domingos en sus grandes almacenes. Y la respuesta del emperador de Inditex no fue dar condiciones laborales dignas a sus empleados, regular las condiciones de trabajo, competir lealmente con otras marcas o no subcontratar talleres ilegales, sino la filantropía. Con el beneplácito de los medios de comunicación, Amancio Ortega se convirtió en la cara de la filantropía española, desde la donación de 300.000 mascarillas durante la pandemia de 2020 a la creación de una fundación benéfica, y pasando hasta por regalar a la Seguridad Social varios aparatos para la detección y el tratamiento del cáncer. Sin embargo, como ya llevan criticando numerosos profesionales sanitarios a través de la plataforma Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, dichas donaciones no son más que un regalo envenenado. Los problemas del sistema sanitario público español no son por falta de maquinaria, sino por falta de personal y una mala gestión por parte del gobierno. Y, de hecho, pasado el lavado de imagen de una Inditex empapada de polémicas o una magia fiscal similar a la de la fundación de William Henry Gates III, de haberse aceptado el donativo, tanto el sistema sanitario público como la propia población habrían salido perdiendo. ¿Cómo? Pues porque no solo una fuerza externa estaría condicionando la planificación y las estrategias del sistema sanitario, debido a que la donación de las máquinas tiene un resultado finalista de curación, cuando según la OMS más de la mitad de los cánceres pueden prevenirse, sino que se atentaría contra la autonomía de la seguridad social y la propia atención primaria, dejándola reducida a un sistema que no puede funcionar salvo a base de donativos.
Como bien dijo la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón, y cito, no debemos recurrir, aceptar ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Debemos aspirar a una adecuada financiación de las necesidades mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando la sanidad pública. Palabras a las que se suman las del portavoz general de dicha federación. No queremos vivir de limosnas. Parece poco serio, en un país desarrollado, que una persona rica financie la sanidad. Nosotros preferimos que se paguen los impuestos y no vivir de limosnas. Y es que, en un caso similar al de Estados Unidos, la Agencia Tributaria Española contempla diversas desgravaciones en los casos de los donativos a causas benéficas o a las obras filantrópicas. Así que, blanco y en botella. Pero claro, echas el ojo un día cualquiera a los medios y estos se desviven en pintar a Amancio Ortega como un filántropo intachable desvinculado completamente de su propia empresa, y que todo aquel que cuestione los motivos o modos de su caridad es que es un ignorante o una mala persona que critica por criticar. Tiene su dinero privado y podría tirarlo, podría quemarlo, podría dedicarlo a cualquier cosa y lo dona a la sanidad, lo dona al bienestar de otros semejantes. Eso lo siento, pero se llame como se llame quien haga eso es digno y eso es elogiable. Y quien critique eso, es que la sanidad no puede depender de limosnas. Dices, vale, fenomenal. Espero que no tenga usted nunca un familiar con una patología cuyo tratamiento requiera de esa tecnología. Porque si lo tuviera, estoy seguro de que no diría una tontería de ese calibre. Pero en que Amancio Ortega ha entendido dónde estamos antes que muchos gobiernos. Ha entendido que el mundo se nos está viniendo encima y que han de ser convocadas e involucradas todas las empresas a la acción nacional contra la epidemia. Creo que ya quisiéramos tener 10 Amancios Ortegas en este país, que no habría paro. Un tío que con 300 y pico millones de euros se podía haber comprado 3 aviones, 2 barcos, 5 casas. ¿Alguien va a criticarle? ¿Algún mamarracho va a criticarle? Venga, no me jodas. O sea, un tío que podía hacer con eso y va y lo dona para el beneficio de los ciudadanos, que ojalá todos estos que los critican o todas estas que le critican no tengan un cáncer en mama y tengan que utilizar los aparatos. Madre mía, Bertín, solo tenías que lamer la bota como los otros dos, ¿no comértela entera? Por desgracia, debido al efecto globalizador de Internet, resulta que la visión pervertida de lo que es la filantropía, junto a la romantización de un sistema que genera desigualdades, que a su vez son oportunidades para que los causantes de dichas desigualdades decidan quedar bien en público con muestras vacías de buena voluntad, ya no es algo exclusivo a corporaciones criminalmente gigantescas o los empresarios que hay detrás, sino que cualquiera de nosotros podemos explotar el filantrocapitalismo para quedar bien, al mismo tiempo de que perpetuamos la desigualdad social y la pobreza. Y tal vez no hay un ejemplo mayor e inevitable que el youtuber MrBeast. De hecho, es tan inevitable que, aun si el año pasado, cuando estaba más de moda hablar de este señor y su presunta filantropía, hubiera podido opinar en vídeo al respecto, precisamente porque todo Cristo y su perro ya estaba on fire opinando y cuñadeando, al final iba a parecer que estaba subiéndome al carro en lugar de hablar de un tema que, como veis, es mucho más grande y complejo de lo que aparenta y no solo es cosa de un youtubercito, pues se trata de un mal sistémico. Así que mejor aprovechar ahora que se ha calmado la cosa antes de la siguiente polémica de turno con este pollo. De hecho, como siempre me ha parecido ridículo el nombre de MrBeast y no es alguien a quien deba yo respeto, vamos a llamarlo por otro nombre que me guste más. Bestiágez. Para quien tenga la envidiable suerte de no saber quién es el Bestiágez, se trata de uno de esos nuevos ricos gracias a internet, cuyo modelo de negocio son vídeos en donde el tipo malgasta cantidades obscenas de dinero en las cosas más absurdas, solo para restregarle a su audiencia por la cara que puede. Lo que a cambio le genera nuevos réditos gracias a las visitas en YouTube y los patrocinios de corporaciones para que realice nuevas barrabasadas monetarias. Un negocio que se inició cuando él comenzó a grabarse dando dinero a gente pobre, solo para restregarle a su audiencia por la cara su superioridad moral, lo que le generó pingües beneficios a la par de convertirlo en el rostro de la filantropía internetera. No es un misterio el ascenso meteórico del Bestiágez hasta convertirse en una suerte de mártir y mesías, si tenemos en cuenta que Estados Unidos es el país que sufre, al mismo tiempo de que se jacta, de carecer de un sistema de seguridad social. Es el mismo país en el que la desigualdad se trata como una inevitabilidad natural
y cuya población vive adicta a las historias buenrollistas de autosuperación, mientras nadie se cuestiona los horrores inherentes sistémicos que llevan a estas situaciones en primer lugar, ni lo que deriva de ellas. ¡Enternecedor! Una niña se ha dedicado a trabajar vendiendo limonada para poder costearse una operación que le salve la vida. ¡Qué bien que aún hay gente que lleva a Diosito en el corazón y le compró la limonadita! Claro, porque no hay nada cuestionable en que una niña deba esclavizarse, y siglos después de que hayamos abolido el trabajo infantil, para costearse una operación porque, al parecer, el país más rico del mundo no cuenta con un sistema de seguridad social que impida que una niña deba ser explotada si no quiere morir. ¡Emocionante! Unos padres recaudan fondos para que su hijo pueda ser operado antes de que pierda por completo la movilidad de sus piernas. ¡Qué bueno que haya gente que done para estas causas en vez de gastárselo en caprichos! Di mejor que unos padres han tenido que mendigar, rogar y suplicar como perros porque su país se niega a costear una sanidad pública asequible porque, claro, eso de que todos podamos tener las mismas oportunidades y de que nos ayudemos mutuamente es muy de comunistas. Por cierto, ¿os dais cuenta de que estos casos son muy parecidos a lo que vimos antes con los sanitarios españoles rechazando las limosnas de Amancio Ortega? Casi como si al rechazar aquellos donativos, aquellos que defienden la sanidad pública pretenden evitar que ésta quede reducida a un sistema como el estadounidense. ¿Por qué será? Entonces, claro, si partimos del contexto de vivir en una sociedad fallida como la estadounidense, le añadimos la filosofía de gastar dinero para ganar dinero, y le sumamos el éxito de explotar la filantropía en la forma de estas historias buenrollistas, no es de extrañar porque el Bestiágez es actualmente un avatar del sueño americano neoliberal de empezar con nada y volverse un triunfador de la vida de la noche a la mañana. Pero, tal como hemos visto, debido a que el sistema no está roto, sino que funciona de tal modo que solo triunfan los que más lo explotan, el Bestiágez ganó la carrera precisamente explotando dicho sistema a través de ser la cara de la filantropía en el nicho que supone no ser un industrialista ni un corporativista, o al menos en el sentido clásico de la palabra, puesto que gracias al dinerito de internet también se hizo empresario. Aunque lo que sí vemos es que la misma explotación de la imagen de marca como un filántropo incapaz de hacer el mal sigue ahí. Pero luego, pese a lo mucho que diga lo bien que le sienta ayudar a la gente, por lo general sus vídeos están patrocinados por alguna corporación que desea anunciar algo o ser el centro verdadero de cada uno de sus vídeos. Por tanto, como ya hemos visto, ya no estamos hablando de filantropía, sino de filantrocapitalismo, actos caritativos a cambio de beneficios económicos y a costa de la sociedad. Por no hablar de que las corporaciones que patrocinan al Bestiágez son de la calaña de Hormel Foods Corp, un oligopolio de la industria cárnica estadounidense acusado en varias ocasiones de conspirar para inflar artificialmente el precio de la carne, además de ser un conglomerado que colecciona denuncias por toda clase de riesgos laborales. Pero no pasa nada, porque donaron chorrocientos mil pavitos para que el otro lo repartiera por ahí a gente que no se los podía permitir, porque los precios de la carne en Estados Unidos ya son demasiado caros por culpa de la propia Hormel Foods Corp. O si no, tenemos noticias de que el Bestiágez irá de la manita muy prontito con su nuevo sugar daddy Jeff Bezos tras firmar un contrato multimillonario para grabar un programa televisivo. En efecto, trabajará con la misma Amazon cuyas condiciones laborales son infames en el mundo entero, y es una de las mayores responsables de la pobreza de innumerables trabajadores a los que luego el Bestiágez ayuda en sus vídeos. Suma y sigue. Y si la cosa fuera solo esa, realmente no sería demasiado problema. No sería más que un niñato pijo que sabe explotar el sistema capitalista y quedar bien, mientras recibe dinero por parte de las mismas multinacionales que provocan los problemas sociales y económicos contra los que él dice dedicarse a luchar en primer lugar. El problema real de esta filantropía convertida en un espectáculo para ensalzar a una única persona es una tendencia que ha marcado que se acabó denominando como porno de pobreza, la cual atenta contra las mismas bases ideológicas y hasta filosóficas de la propia filantropía y la caridad misma. Y, para entenderla, debemos cambiar la perspectiva, puesto que lo que importa no es quién da, sino la persona que recibe. Una de las consecuencias más invisibles y menos discutidas sobre la pobreza es el impacto psicológico y sociológico en la gente que la padece. La impotencia, la tristeza y la frustración son los sentimientos más comunes en el día a día de una persona en esta situación, a lo que se suma una inmensa vergüenza. Debido a las expectativas sociales de la sociedad capitalista, la pobreza y la desigualdad socioeconómica no se ven como una inevitabilidad o un fracaso colectivo, sino como un fracaso individual. Un fracaso individual que lleva a la exclusión social.
Al contrario de lo que nos dicen constantemente los medios y la sociedad neoliberal, quien es pobre no lo es por gusto o porque sea un parásito. En muchas ocasiones, una situación de dependencia económica no es un castigo kármico hacia quien no jugó bien sus cartas, sino una situación impuesta por factores externos venidos del propio capitalismo. Como gente desahuciada por culpa de banqueros ladrones o caseros cabrones, ser despedido de tu empleo porque para tus jefes no eres más que un nombre en una cuadrícula de Excel y un largo etcétera. Mira, yo vivía en Seseña, yo vivía con mi padre. Mi padre ya estaba jubilado, vivíamos de alquiler, vivíamos los dos juntos, nos teníamos mucho cariño y mi padre tenía un problema de diabetes. Yo tenía mi trabajo allí y en un momento dado la diabetes se le agravó, tuvo un fallo de riñones y en el plazo de 3 meses desde que le detectaron la disfunción renal esa que tenía, pues falleció. Yo ya te digo, tenía mi trabajo, entré en depresión, tuve que coger la baja, no podía continuar trabajando, tenía que pagar alquiler, tenía que hacerme cargo de cosas para las que no estaba preparado. Entonces ya en un momento dado renuncié al trabajo, no pude hacer frente al alquiler y seguía con mi depresión. Y de un día para otro pues me vi que me tenía que ir a la calle. No fue más que eso, que el no estar preparado para situaciones que te vienen en la vida. Él, en ERTE, cobra 800 euros, el alquiler les cuesta 750. A ella la despidieron tras su embarazo. Para subsistir les queda un subsidio de 450 con el que pagan agua, gas, luz, transporte, ropa y comida. La nevera prácticamente está siempre vacía, a lo mejor lo poco que nos queda lo usamos, por ejemplo, pues para comprar carne para hacerle los purés al bebé. Nosotros desayunamos, cenar lo que te digo, a veces no cenamos tampoco. A lo mejor hay días que hacemos una comida y a lo mejor esa comida es un arroz con salchichas. Una situación que psicológicamente les pasa factura. No puedo, es que ni me dejan trabajar, no me dejan hacer lo que yo pretendo, que es subir y dar de comer a mis hijos y que mis hijos sean felices y yo estar feliz con mi mujer. Pero como se nos ha educado en el clasismo social, en el estudia para que el día de mañana no estés barriendo las calles o atendiendo en la caja de un súper. Cuando vemos que existen peores prospectos vitales, incluso que aquellos trabajos que desde siempre nos han enseñado a despreciar, junto a las personas que se ganan la vida así, les damos la espalda, los marginamos y los tratamos como apestados para que no se nos pegue su pobreza. ¿Y cómo creéis que se siente la gente que tiene que pedir o los que no tienen para llevarse a la boca? ¿Qué orgullo creéis que les queda a las personas que dependen de la caridad de otros? Tal cual, dicen los expertos, la depresión, la ansiedad y la falta de autoestima son los principales impactos psicológicos de la pobreza. Por tanto, cuando una persona está tan destrozada y desesperada por salir adelante en la vida, o se encuentra en una situación en la que por una serie de circunstancias está abocada a dicho agujero negro, y de repente se presenta un tipejo proponiéndote como trato que te autohumilles, que le lamas el culo y hagas todo lo necesario para alimentar su narcisismo y su complejo de mesías a cambio de solucionar tus problemas, ¿cómo creéis que se sentirá en el fondo? Wow, you are pretty angry. Claro, no es culpa de esta gente, y no hacen nada malo en aceptar la ayuda. Total, hacerle el peloteo a alguien a cambio de que te curen las cataratas, porque en tu país fallido la seguridad social brilla por su ausencia, porque allí los impuestos solo están para perder guerras contra campesinos vietnamitas y camalleros afganos, o abrirle paso bíblicamente cual Moisés cruzando el Mar Rojo mientras cruza tu aldea tercermundista, para inaugurar el pozo que ha pagado para construir, porque el gobierno de tu país es extraordinariamente corrupto y pasa de ti y de los tuyos como de comer mierda, es un precio extraordinariamente pequeño si lo ponemos en la perspectiva. Pero, aún así, de eso trata el porno de pobreza, en humillar a gente desesperada, en obligarles a besar por donde pisas a cambio de un dinero o una ayuda que no pueden permitirse rechazar. Y ojo, que el Bestiágez no es el inventor de este concepto, ni mucho menos, pero sí quien lo ha popularizado con sus actos. De hecho, desde hace muchos más años, ya denunciaba el documental Uroboros, la espiral de la pobreza, del periodista Julio Reyero, otra de las principales fuentes de este vídeo, que organizaciones religiosas como Cáritas, junto a otras obras filantrópicas eclesiásticas, utilizan técnicas de machaque psicológico y emocional para que la gente acepte la ayuda prestada, a la par de que se convierta ideológicamente o difunda la palabra de Dios, hasta el punto de dividir a la gente económicamente dependiente en pobres de primera y pobres de segunda.
nos fuimos al banco de alimentos y le dijimos a quienes estaban en el banco de alimentos que queríamos participar del reparto de alimentos. Es más, legalizamos los campamentos dignidad porque tuvimos el debate de si legalizamos, que nosotros éramos muy contrarios al tema del papeleo, pero sin embargo ese debate lo tuvimos y llegamos y legalizamos los campamentos, entre otras razones fundamentalmente para poder acceder al reparto de alimentos. Pero cuando llegamos allí, ¿qué pasó? Al minuto, la buena señora que dirige aquello, doña Carmen de Aguirre, supernumeraria del Opus Dei, pues ¿qué nos dijo? Pero ¿cómo os voy a dar yo alimentos a vosotros si vosotros tenéis un campamento montado para protestar? Y entonces, buena señora, ¿usted qué pasa? ¿Solo los pobres que no protestan tienen derecho a comer? ¿Solo pueden acceder al reparto de alimentos los sumisos, los que se agachan? Y a los 5 minutos ya nos había dicho la segunda. Ya nos había dicho, ¿pero vosotros qué es lo que queréis? ¿Quitarle la gente a Cáritas y a Cruz Roja o qué es lo que queréis vosotros? La tercera cosa que al menos yo creo que hay que señalar de aquel primer acercamiento que tuvimos fue algo que nos enseñó la señora con toda la naturalidad. Cuando estábamos allí, os voy a enseñar el almacén. Y empezó a enseñarnos el almacén, aquí está el arroz, aquí está el aceite, aquí está esto, aquí está lo otro. Y había un montón de cajas, una pila de cajas allí, y el compañero Ramón le dijo, ¿y aquí qué es lo que hay? Y ella nos dijo, no, aquí estas cajas son para la gente que le da vergüenza. Fijaos el mecanismo tan perverso, tan brutal de división de la gente que se ve obligada a recurrir a las bolsas de alimentos, al reparto de alimentos. Tienen la bolsa transparente para los pobres de toda la vida y las cajas anónimas para la gente que le da vergüenza, que se encargan de hacerla llegar, como ella misma nos dijo, a través de las Cáritas locales. Y, de hecho, en España, las obras filantrópicas que requieren de este porno de pobreza, la humillación pública de la gente pobre a cambio de la oportunidad de ser ayudados, no solo están mal vistas, sino que ya en 2013 el Consejo General del Trabajo Social denunció y condenó la emisión del programa de televisión española Entre Todos, que consistía en, precisamente, fomentar situaciones como las de las historias buenrollistas estadounidenses. El traer a gente pobre a plató para que mendigaran públicamente y suplicaran como perros, para que algún narcisista se apiade de ellos y así quedar bien en el proceso. Pues yo soy trabajadora social y estudié trabajo social, pues hace ya muchos años, terminé en el año 89, y luego he seguido formándome en sociedades del conocimiento en intervención social, y desde entonces, desde 2006, estoy de presidenta en el Consejo. También soy vicepresidenta en el Consejo Español de Bienestar Social. El primer contacto que tenemos con el programa Entre Todos es este verano pasado. Me llamaron de la productora del programa para ofrecerme que fuese colaboradora del programa. Me explicaron que era un programa que iba a ir destinado a la solidaridad y que iban a contar con un panel de expertos. Yo lo vi muy adecuado porque además dije, pues si se va a hablar de solidaridad social, yo sí que creo que es importante que contéis con la voz de la profesión, y me comprometí a ir. Y cuando lo vi, la verdad es que me quedé bastante decepcionada, porque yo pensé que era otro tipo de programa. Me di cuenta que era un programa más vinculado a la caridad, por decirlo de alguna forma, en el sentido en que se propiciaba una ayuda puntual a unas personas que tenían que prácticamente contar sus penas públicamente e incluso lloraban continuamente para que otros llamasen y voluntariamente o calitativamente le diesen un donativo, y en ningún momento se planteaban cuestionar las causas de por qué esas personas estaban así o tenían esa situación. El programa lo que estaba evidenciando era un cambio de modelo que se está dando, en el que las personas, el mensaje que lanza es que las personas que tienen un problema, para ser ayudados deben recurrir a llorar en la televisión y no deben pensar el por qué están así ni qué otro tipo de soluciones se les deben dar como derecho y de protección social. Y todo eso por no hablar que antes, o paralelamente a ello, ya eran sonados los casos de otros youtubers como Markiplier, que recurrían a la filantropía con el fin de escudarse en ella y que así sus fans la usaran de arma arrojadiza cada vez que alguien osara criticar sus contenidos de mierda, de pegar berríos, mientras juega al 5 noches en el Alfredos porque él al menos da dinero a los pobres. ¿Cuántos millones has dado tú?
Porque al final, con estos casos de filantrocapitalismo, ya no estamos hablando de magia fiscal, sino de un uso muy peligroso de una plataforma mediática que al mismo tiempo humilla a las personas a las que se finge estar ayudando. Partiendo que ya desde su concepción etimológica original, filantropía significa amor al prójimo o amor a la humanidad, cualquier obra caritativa o filantrópica debería realizarse desde el respeto hacia aquellos a los que se está echando una mano sin esperar nada a cambio, sin intereses de por medio más allá de que a uno le sienta bien ayudar a los demás y sin instrumentalizar a la gente que depende de tu ayuda. Por el contrario, canales como el del Bestiágez o el programa Entre Todos no podrían existir si no existiera la pobreza, y desde luego que no podrían existir sin una desigualdad económica extrema ni intereses políticos consistentes en demoler cualquier entramado público de ayuda social. Y cuando partimos de esas bases, vemos cómo todos los argumentos a su alrededor se desmoronan. No os engañéis, contenidos como estos, o las historias buenrollistas de autosuperación, no son más que una oda al capitalismo. A través de la ñoñería se distrae a la audiencia para que no piense las consecuencias ni las implicaciones de las situaciones que se tratan. Ya no es simplemente el no cuestionar, sino evitar que se cuestione un sistema basado en la desigualdad económica y social y en las injusticias sistémicas, para lanzar el mensaje de que los problemas provocados por el capitalismo no se resuelven con la defensa de los derechos humanos, sino con más capitalismo, que es, en definitiva, la dialéctica del filantrocapitalismo. Charlie sees everything like this, and it's made him and his family's life extremely difficult. I was a cashier, my eyes was getting so bad I couldn't see how much the money to give back. I just want to get my vision back so I can go back to work. ¡Qué bien que haya venido uno a tirarle dinero a este señor porque significa que podrá seguir siendo explotado! ¡Qué magnífico es que haya ricos en el mundo que atasquen momentáneamente con fajos de billetes la máquina devora-huérfanos, porque así yo no tengo que pensar por qué tenemos una máquina devora-huérfanos en primer lugar! Pero ahora viene la parte espinosa. Sí, hemos hablado sobre cómo el filantrocapitalismo se ha convertido en el sistema preferido para toda clase de corruptos, de lavar su imagen para seguir haciendo daño al mundo. Y sí, hemos visto cómo actualmente existe un uso perturbado de la democratización de Internet, que ha dado pie a una nueva generación de ricos que explotan el filantrocapitalismo para enriquecerse a sí mismos, mientras apoyan a los corruptos originales, y lanzan el mensaje a millones de personas de que no hay problema en el mundo que no se pueda solucionar tirándole dinero encima. Pero aún queda el sempiterno dilema de que a centristas iluminados, amantes del neoliberalismo y sectarios de determinados youtubers les encanta invocar. Pero, Rifle Winchester, ¿cómo osas criticar a los filántropos cuando dan dinero para solucionar problemas demostrando que no hay multimillonarios malos? ¿Cuántos millones has dado tú a los pobres? ¿Por qué te parece mal que se ayude a los muertos de hambre? Ya tardabais, ¿eh? Vamos a ir a lo evidente. Nadie, absolutamente nadie, está en desacuerdo con que se ayude a la gente necesitada. A nadie le parece mal, en sí, que las grandes fortunas se utilicen para hacer más llevaderas las vidas de gente económicamente dependiente. Y esto ni siquiera es un caso de si se debería aceptar un dinero de procedencia cuestionable si es por una buena causa. Se puede estar de acuerdo con la ayuda, y ello no es en absoluto incompatible con cuestionar los porqués, las consecuencias negativas del filantrocapitalismo o el sistema socioeconómico y político que ha provocado las injusticias sociales por las cuales se necesita la filantropía en primer lugar. Y decir lo contrario es una falacia de falso dilema, pues lo que nadie pilla de este debate, que ni debería existir, no es por qué a alguien le debería parecer mal que se esté ayudando o no a otros, sino por qué nos parece bien a nosotros vivir en un sistema en el que los mismos poderes que hacen todo lo posible por recortarnos derechos pueden permitirse luego lanzarnos dinero para que les aplaudamos por ello. Y ya no es solo aplaudirlos, sino que el filantrocapitalismo, en sus más bajos estadios, es pura propaganda, y en los mayores atenta contra las bases de la democracia y los sistemas públicos. ¿Que cómo es propaganda? Sí, 1000 personas recuperaron la vista gracias al Bestiágez, pero 181 millones de personas a fecha de creación de este vídeo recibieron el mensaje de que no hace falta una sanidad pública, porque potencialmente consigues lo mismo participando en una lotería a ver si un multimillonario te paga la operación. Y encima, si los astros se alinean y eres lo suficientemente explotable, puedes hasta ganar un Tesla. Sí, 100 aldeas africanas han recibido acceso a agua potable, y a cambio 185 millones de personas a fecha de creación de este vídeo
recibieron el mensaje de que los problemas del tercer mundo no son por culpa del imperialismo, heridas sin cerrar del periodo colonizador del que somos culpables los países occidentales, o los intereses de corporaciones capitalistas que explotan a estas regiones para impedirlas crecer, sino que son problemillas sin importancia que existen en sus propias burbujas y tan fáciles de solucionar como que venga un tipejo podrido de pasta a pagar porque se construyan pozos para luego poner en la cara. Y sí, 10.000 personas recibieron un pavito de acción de gracias, y a cambio 10 millones a fecha de publicación de este vídeo recibieron el mensaje de que la pobreza y el hambre por culpa de intereses capitalistas que atenten contra el bienestar de la sociedad no son algo en lo que debamos pensar demasiado, porque la misma corporación que especula con los precios de la carne es la misma que patrocina los regalos. Vamos, que lo que el capitalismo te quita, el capitalismo te lo da. Y a partir de ahí, vamos subiendo a tener multimillonarios inmiscuyéndose o directamente intentando influenciar sistemas públicos, como en el caso de Amancio Ortega y sus mascarillas o sus maquinitas contra el cáncer, las cuales los sanitarios rechazaron y les aplaudo por ello. Porque, tal y como dicen, ellos sabrán en primer lugar cómo llevar sus investigaciones, tratamientos y prevenciones contra el cáncer sin que venga un negrero a decirles lo que tienen que hacer. Amén de que los problemas de la seguridad social española nos los conocemos todos. La falta de personal por un lado, la corrupción política de los partidos de la derecha que pretende minar la sanidad para privatizarla por el otro, y después un tercer lado que consiste en ricachos como precisamente Amancio Ortega, defraudando Hacienda, cuando si todos estos parásitos adinerados pagaran los impuestos que deben, gran parte de los problemas que tenemos no los tendríamos. Y todo ello sin mencionar que intentar humillar a la sanidad pública de esa forma no deja de ser otro modo de propaganda a favor de la privatización. El argumentar que funciona tan presuntamente mal que, si no es con donativos de un rico, aquí nada funciona. Y luego ya en los escalafones superiores tenemos genuinas formas de control e influencia política. Ya sea con William Henry Gates III, siendo un pilar económico de la Organización Mundial de la Salud, o él mismo habiéndose inmiscuido en la economía de Kenia junto a Coca-Cola, en un tándem comercial de ayuda mutua a costa del trabajo y el futuro de la población. Tal cual el haber convertido la región de un país en un feudo dependiente de dos empresas. Porque, al final, este es el fin último del filantrocapitalismo. Crear problemas para luego echarles dinero por encima a cambio del control sobre las comunidades de gente trabajadora. Una praxis que, como vemos, no ha cambiado ni un ápice desde los tiempos de los varones ladrones y el The Gospel of Wealth de Carnegie. La comodificación de la pobreza, el convertir a gente que lo ha perdido todo por culpa del capitalismo en peones, explotando su dependencia económica. Por tanto, no. Esto jamás ha ido sobre que qué malo es que un rico done dinero a causas caritativas. Y reducirlo a ello saltándose todo el contexto y las consecuencias no es ya un acto de ignorancia, sino de una malicia muy intencionada que evidencia el pie del que cojea aquel que suelta semejante falacia. Y ello nos deja con la coletilla de qué hacer. Pero como cada vez que digo que deberíamos cambiar la sociedad a mejor se me tacha de comunista pone gulags, vamos a dejar que hablen otras personas que saben más del tema que hayamos visto en este vídeo. Tomadlo como una especie de greatest hits del vídeo. Si no apoyamos a un rey como poder político, no deberíamos apoyar a un rey sobre la producción, el transporte ni la venta de los artículos de primera necesidad. Si no, nos someteríamos a un emperador. No deberíamos someternos a un autócrata del comercio con poder para impedir la competencia y fijar el precio de cualquier mercancía. Como ya se ha dicho muchas veces, sería mejor que la gente que controla grandes industrias, en vez de invertir sus excesos de beneficios en la dispensación de dinero para actos filantrópicos y de limosneo, organizara un sistema por el cual distribuyeran los sueldos primero, o darles a los trabajadores un mayor porcentaje de la productividad de la industria en primer lugar. No debemos recurrir, aceptar ni agradecer la generosidad, altruismo o caridad de ninguna persona o entidad. Debemos aspirar a una adecuada financiación de las necesidades mediante una fiscalidad progresiva que redistribuya recursos priorizando la sanidad pública. No queremos vivir de limosnas. Parece poco serio, en un país desarrollado, que una persona rica financie la sanidad. Nosotros preferimos que se paguen los impuestos y no vivir de limosnas. El programa lo que estaba evidenciando era un cambio de modelo que se está dando en el que las personas, el mensaje que lanza, es que las personas que tienen un problema
Para ser ayudados deben recurrir a llorar en la televisión y no deben pensar el por qué están así ni qué otro tipo de soluciones se les deben dar como derecho y de protección social. Hay que reivindicar por qué esa persona está ahí, por qué ha llegado a esa situación y buscar otra serie de soluciones. Y ahora, como resulta que la estafa de la filantropía tiene más años que el cagar, vamos a rizar el rizo y rematar la colección de citas con un extracto de un ensayo de Oscar Wilde. Sí, ese Oscar Wilde, quien ya a finales del 19 denunciaba la farsa que era el filantrocapitalismo de sus varones ladrones contemporáneos. Los filantrocapitalistas se dedican con devoción a remediar los males que ven, pero sus remedios no curan la enfermedad, sino que la prolongan. De hecho, sus remedios forman parte de la enfermedad. El objetivo adecuado es intentar reconstruir la sociedad sobre una base tal que la pobreza sea imposible. Es inmoral utilizar la propiedad privada para aliviar los horribles males que resultan de la institución de la propiedad privada. Es tan inmoral como injusto. A menudo se nos dice que los pobres agradecen la caridad. Algunos de ellos lo hacen, sin duda. Pero los mejores entre los pobres nunca son agradecidos. Son desagradecidos, infelices, desobedientes y rebeldes. Y tienen razón en estar así. La caridad les parece un modo ridículamente inadecuado de restitución parcial o una limosna sentimental, generalmente acompañada de algún intento impertinente por parte del sentimentalista de tiranizar sus vidas privadas. ¿Por qué deberían estar agradecidos por las migajas que caen de la mesa del rico? Deberían estar sentados a la mesa y empiezan a saberlo. Teniendo en cuenta que esto ya es lo que se pensaba a finales del siglo XIX, vemos que, por desgracia, no hemos avanzado nada en este aspecto. ¿Y por qué iban a de hacerlo cuando estos problemas no dejan de ser sistémicos? Y como estos problemas son sistémicos, hasta que no cambiemos el sistema y los valores sociales, poco y nada se resolverá. De hecho, el documental antes mencionado de Uroboros, de Julio Reyero, el cual tenéis en el apartado de fuentes de este vídeo, que trata cómo la Iglesia Católica, a través de organizaciones como Cáritas, utiliza la pobreza y la filantropía como un negocio, presta su nombre del famoso símbolo mitológico al llamar al negocio filantrópico una espiral de pobreza o un círculo vicioso. Si de verdad nos interesa el fin de la pobreza, lo primero que deberíamos exigir y apoyar es un cambio de sistema. De la misma forma que si un multimillonario quisiera ayudar a la sociedad, no sería un multimillonario en primer lugar. Porque la verdad es que es muy irónico que a toda aquella persona de izquierdas o que critique mínimamente el sistema se le acuse del llamado virtue signaling o de bienquedismo, pero luego tenemos multimillonarios haciendo literales negocios sobre lo buenos que son gracias a su filantropía y nadie dice nada. Una filantropía que no haría falta si no existiera la desigualdad. Por desgracia, debido a que el sistema es como es, de momento la filantropía sigue siendo necesaria como una mitigación a corto plazo. Y sin embargo, aun si estamos lejos de cambiar el sistema, debemos exigir que dicho dinero y ayuda, en lugar de que sea el multimillonario el que escoja a dedo la causa, se coloque en un fondo para que sea precisamente la ciudadanía la que elija democráticamente en qué se debe invertir. Y por el motivo tan sencillo de que, de esta forma, ningún multimillonario podrá influir sobre la sociedad, ni atentar contra los principios democráticos ni los gobiernos como ya hacen actualmente. Aún así, si bien los problemas sistémicos requieren la acción del pueblo entero para que cambien las cosas, aún hay algo que podemos hacer de cara a las personas más necesitadas. Ojo, la caridad y la beneficencia no dejan de ser una tirita, una mitigación muy pero que muy menor en comparación a los daños que causa el capitalismo. Pero como al mismo tiempo es la sociedad la que debe impulsar e influenciar el cambio, tal vez nosotros debemos empezar a normalizar ciertos valores y conductas que sirvan de ejemplo, mientras apoyamos a partidos y a causas sociales volcados en la igualdad social y la ayuda a las clases bajas, frente a partidos, movimientos e individuos que trabajan para que todo siga igual o porque el abismo entre ricos y pobres siga expandiéndose. Y con esto no me refiero simplemente a dar dinero a los pobres, porque, como ya dije al principio del vídeo, cuando se trata de acoquinar pasta todos nos hacemos los remolones. Hay montones de formas de ayudar sin soltar un solo céntimo que pueden servir, puesto que el fin último es la humanización de las personas necesitadas y la creación de una concienciación real de un problema social permanente. Aceptar y asimilar verdades tan incómodas como que el mendigo de la puerta del súper al que hacemos por no mirar cuando entramos y salimos es también un ser humano, y que en esa situación está en esa persona como podríamos estarlo nosotros en cualquier momento.
De nuevo, la pobreza no la solucionaremos donando dinero, pero sí podemos ayudar de diversas formas, lo cual enlaza con las excusas de cierta gentuza que defiende a los filántropos o a los youtubers que se escudan en su presunta caridad. ¿Cuántos millones has dado tú para tener el derecho a criticar a mi multimillonario favorito? No hace falta dar millones cuando existe multitud de programas de ayuda a personas desamparadas. Programas que son en donde la ayuda de verdad sucede. No hay comedor social que os deniegue el acceso solo porque queráis probar a ver qué se siente al ayudar. Así como que hay iniciativas solidarias de todo tipo, desde el reparto de alimentos a acompañar a personas enfermas o mayores. De la misma forma que hay grupos a favor del cambio social y organizaciones sin ánimo de lucro, que siempre tienen las puertas abiertas a nuevas manos que deseen ayudar. Y sinceramente, teniendo en cuenta que vivimos en la era de la alienación y la soledad, que es algo de lo que no solo hice un vídeo al respecto, sino que la reacción vuestra fueron multitud de historias sobre lo que os hayan inspirado las cosas que podéis hacer para no sentiros solos, pues esta es una idea más. Y leñe, que teniendo en cuenta que gran parte de mi público pertenecéis al mundito de los videojuegos, el cual actualmente vive ahora su propia etapa de alienación y de lamentos, con vídeos sobre cómo ya jugar a jueguecitos no se siente especial, y lo aburrido y cuesta arriba que se hace, entre los abusos de la industria, que nos sentimos demasiado mayores como para seguir invirtiendo el tiempo en juguetitos, o que todo nos parece lo mismo por la sopa de contenidos, de la cual hice también su propio vídeo, por cierto, pues oye, a lo mejor necesitáis un cambio de afición o salir más a la calle, y estas pueden ser buenas alternativas que además os ayudan a la par que ayudáis a otros. O si no, también podemos aprovechar lo poco que tengamos. Yo como youtuber no tendré una plataforma en la que me dedique a humillar a pobres para alimentar mi ego, pero aparte de usar mi escaso altavoz para hacer eco y concienciación de problemas y situaciones sociales que pasan en el mundo y qué podemos hacer para cambiarlas, también he utilizado mi plataforma para hacer eco de propuestas interesantes o recogidas de firmas serias de movimientos que considero que merecen la pena. Y más que pienso hacer en el futuro porque lo único que lamento es no haber empezado antes. Y ello era sobre todo por la falta de información y de gente interesada en colaborar comentándome cosillas. Que, de hecho, ya veis qué oportunidades para hacer cambios a mejor en el mundo tenemos, porque para eso el qué podemos hacer se ha convertido en casi una coletilla del canal. Porque no ganamos nada si uno quiere ver estos vídeos para sentir su chute de indignación diaria, y luego no actuar en consecuencia con las cosas constructivas en las que podemos canalizar dicha indignación. E incluso, siendo yo traductor y subtitulador fuera de YouTube, he donado mi fuerza de trabajo para traducir a causas benéficas entre las que destaca, por ejemplo, un vídeo del canal People Make Games sobre cómo la guerra de Ucrania ha afectado a los desarrolladores de videojuegos de allí, y que estaba enlazado a una propuesta de recaudación de fondos para la ONG Reason for Ukraine. De modo que si este vídeo pudo llegar a hispanohablantes por la magia del algoritmo cuando algo se traduce, que de otra forma habrían pasado de él por estar en inglés, y además donaron algo, por poco que sea, o directamente que lo hayan pasado a otros hispanohablantes, ha sido precisamente gracias a mi ayuda. Y todo ello, como veis, sin donar un solo céntimo. Por lo que aquí las excusas de rascarse los huevos a través del bolsillo no valen, porque en estas cosas el problema no es uno económico, sino de voluntad. Así como que, si ayudamos, debemos ser conscientes del abismo de diferencia que hay entre ayudar a otras personas o crear una concienciación, y el porno de pobreza de convertir sus vidas en espectáculos para alimentar tu propio maltrecho ego. De nuevo, yo no digo que con esto vayamos a solucionar los problemas de nadie, pero al menos sí haremos más llevaderas las vidas de otros tantos seres humanos, puesto que el fin último de la escasa mitigación que podemos ofrecer no es el arreglar estos problemas nosotros porque eso sería imposible, sino en normalizar la humanización de las personas en situación de pobreza y extender dicho mensaje para que cada vez más gente se conciencie y se una, con el fin de que un día podamos denunciar en condiciones los problemas sistémicos sin ser vistos como bichos raros, y podamos tomar una acción democrática más directa que vaya cambiando el sistema mejor. O si no, al menos allá va el amable recordatorio de que hoy por ti, mañana por mí. Porque al final la vida da muchas vueltas, y no me refiero a gilipolleces kármicas, sino que como vivimos en un estadio socioeconómico basado en la desigualdad y en la instrumentalización humana, tan pronto estamos haciendo nuestras vidas de forma normal, como que de repente acabamos en la calle con una mano delante y otra detrás. Y saber quién te puede ayudar, o quién no te rehuirá la mirada, es lo que te puede salvar la vida de la misma forma que nosotros, mientras seguimos luchando por un mundo más justo e igualitario, podemos salvar las de otros.
porque al final está claro que, si no nos ayudamos entre nosotros de forma desinteresada, si no tejemos un entramado social de ayuda mutua y solidaridad, no lo van a hacer los filántropos.